Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar sobre la ecuación general de segundo grado y pues inicialmente vamos a revisar cuáles son los criterios para nosotros poder identificar a qué cónica hace relación eh, cada una de las ecuaciones que se nos puedan presentar. Entonces debemos revisar inicialmente como a manera de repaso, pues cómo está la expresión de una ecuación general de segundo grado, dentro de la cual tenemos términos en X, términos de Y y también pues tenemos unos coeficientes que se deben analizar y nos dicen que pues tanto los coeficientes A, B y C no pueden ser simultáneamente cero dentro de una ecuación general de segundo grado. Muy bien. Debemos tener en cuenta analizar los criterios, ¿cierto? Para poder identificar la cónica a la que hace relación cada uno de estas ecuaciones. Las vamos a revisar pues rápidamente para poder puntualizar en un ejercicio. La parte teórica pues nosotros la podemos leer con mayor detenimiento. Entonces, inicialmente nosotros vamos a identificar si B es igual a 0 o si B es un número diferente de 0. Entonces, si B es igual a 0, nosotros debemos hacer un análisis identificando quién es A y quién es C, y de acuerdo a eso, pues vamos a saber a qué cónica o qué gráfica vamos a tener, ¿cierto? Entonces, si A o C son iguales a 0, pues vamos a tener una parábola. Si tanto A y C tienen el mismo signo, pues vamos a tener una elipse. Si A y C son iguales, la gráfica va a ser una circunferencia. Y si A y C son de signos contrarios, pues la gráfica va a ser una parábola. Debemos tener en cuenta también que D y E indican que el centro de la cónica pues está fuera del origen de coordenadas, pero también pues debemos identificar los valores de D y de E. Y debemos saber que si D es igual a 0, pues el centro de la gráfica va a estar ubicado sobre el eje de las Y si E es igual a 0, pues el centro va a estar ubicado sobre el eje de las X. Un criterio que se debe tener en cuenta es cuando B es un valor numérico diferente de 0. Entonces aquí ya pues no vamos a revisar solamente A y C, sino que vamos a revisar el discriminante, y el discriminante pues está dado por B cuadrado menos 4AC. Entonces nosotros pues lo que debemos inicialmente es revisar las condiciones que nos dan de acuerdo al discriminante para saber la gráfica. Entonces me dice que si el discriminante es menor que 0, pues vamos a tener enfrente pues una elipse o una circunferencia. Si el discriminante es igual a 0, la gráfica pues va a ser una parábola, y si el discriminante es mayor que 0, pues muy seguramente nuestra gráfica va a ser una hipérbola. Entonces, de acuerdo a estos criterios, pues vamos a hacer un análisis con un ejercicio, y me dice pues que identifique inicialmente la cónica y que realice su gráfica, ¿cierto? Entonces tengo, el ejercicio me indica una ecuación general de segundo grado que está dada por 25x cuadrado más 9y cuadrado menos 18y menos 216 igual a 0. Entonces en este caso nosotros evidenciamos que b es igual a 0, por lo cual pues debemos revisar cómo es A y cómo es C, cómo está A y cómo está C, el uno con respecto al otro. Entonces podemos identificar que tanto A como C tienen signos iguales, ¿cierto? Los dos están positivos, por lo que la gráfica es una elipse. Entonces vamos a revisar el desarrollo matemático para poder dibujar pues, de manera correcta esta gráfica. Entonces, inicialmente lo que nosotros debemos hacer es agrupar en términos semejantes las X y las Y dejar pues los valores constantes al otro lado. Entonces,
Con respecto a x no tenemos valores, términos semejantes, los únicos términos semejantes están en función de y, y debemos puntualmente identificar que tanto los valores de x cuadrado como de y cuadrado siempre tengan pues un coeficiente igual a 1. Entonces en este caso pues vemos que el coeficiente inicialmente no está igual a 1, es un 9. Entonces debemos buscar el factor común para que dentro de esa condición pues podamos cumplir con ella. Entonces para poder dejar un 1 de coeficiente con y cuadrado, pues me quedaría la ecuación 25x cuadrado más 9, factor común de y cuadrado menos 2y igual a 216. Entonces, el paso a seguir es que nosotros debemos completar el trinomio cuadrado perfecto de este término que aparece entre paréntesis, y para completar ese trinomio pues debo buscar un tercer término. Entonces el tercer término, como lo hallamos nosotros, vamos a tener en cuenta el coeficiente que acompaña a la y. Entonces determinamos cuál es la mitad de ese coeficiente, o sea la mitad de 2 sería 1, y ese 1 lo vamos a elevar al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1, ese va a ser el tercer término para poder completar mi trinomio. Entonces resulta que nosotros no podemos agregar valores a un lado del igual y dejar el otro lado quieto, ¿no? Todo lo que yo realice a un lado del igual lo debo también reflejar en el otro para mantener pues esa igualdad, ¿cierto? Porque pues aquí evidenciamos que es una igualdad. Entonces, si debo tener en cuenta que este término 1 que acabé de agregar está multiplicado por un 9. Quiere decir que 9 por 1 da 9, y eso fue lo que yo agregué a este lado del igual. Quiere decir que pues, debo sumar también al lado derecho del igual el mismo valor. Entonces, de acuerdo a esto, pues me va a quedar la ecuación 25x al cuadrado más 9, factor común de y menos 1 al cuadrado igual a 225. Entonces, de acuerdo a esto, pues yo ya veo que la ecuación va tomando forma y va tomando como la forma canónica de la elipse. Pero resulta que la forma canónica de la elipse me dice que ella está igualada a 1, no en este caso a 225. Entonces yo debo convertir ese 225 en 1, y en este caso, ¿cómo hago yo para convertir el 225 en un 1? Pues dividiéndolo en el mismo, ¿cierto? Pero como ya lo decía anteriormente, pues debo realizar las mismas operaciones al otro lado del igual. Entonces voy a dividir todo en 225, y en ese caso pues voy a obtener que finalmente tengo x al cuadrado sobre 9 más y menos 1 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Muy bien, con esto pues ya tengo yo escrita de manera canónica mi ecuación, o sea mi elipse, y puedo identificar cuáles son los valores de a cuadrado y de b cuadrado para poder encontrar la longitud de los semiejes mayor y menor. Entonces resulta que a mí me dice la ecuación que A pues va a ser la longitud del semieje mayor y B va a ser la longitud del semieje menor. Si yo identifico, pues el semieje mayor es 25 y el semieje menor pues estará dado por 9. O sea, ¿quién va a ser A cuadrado? 25, y B cuadrado va a ser 9. Sacando raíz o hallando raíz en cada uno de estos términos, pues tengo que A va a ser 5 y que B va a ser 3. Quiere decir que desde el centro de la elipse hasta su vértice, ¿cierto? Pues voy a tener una distancia de 5 en el eje mayor y una distancia de 3 en el eje menor. Entonces, también debo identificar que el centro de la elipse está dada por HK, y de acuerdo a esto, pues yo evidencio que no tengo H, ¿cierto? No hay ningún término acompañando aquí en este caso
a la X, entonces no tengo H, quiere decir que va a ser 0, pero sí tengo K y ese K es igual a 1, ¿cierto? Nosotros ahí lo podemos ver en la gráfica, en la ecuación, perdón. Entonces el centro de la elipse va a estar en el punto 0,1. De aquí, entonces yo ya puedo venir a graficar. Tomé una captura de la representación en GeoGebra, pues para poder explicarles con mayor precisión. Entonces me dice que el centro está en el punto 0,1, que es por aquí, ¿cierto? Y desde ahí, pues yo, mírenlo acá, voy a buscar o a identificar los vértices, ¿cierto? Y me dice que pues la distancia que hay entre el centro y el vértice en el semieje mayor pues es 5 y en el semieje menor es 3. Entonces los puntos de cada uno de esos valores van a ser, entonces, el punto, los puntos en el semieje mayor va a ser 0,6, ¿cierto? Y 0,-4. Y los vértices en el semieje menor van a estar dados por 3,1 y menos 3,1. Teniendo en cuenta que ya pues pude identificar con mi ecuación canónica estos valores. Debemos también identificar los focos, y los focos, el foco, digámoslo inicialmente, pues va a estar dado por, o la distancia focal va a estar dada por la raíz de a al cuadrado menos b cuadrado. Aquí sería pues raíz cuadrada de 16, que es 25 menos 9, y la raíz cuadrada de 16 es 4, quiere decir que la distancia focal es 4. Si nosotros analizamos en estos puntos, nosotros tenemos del centro al punto A la distancia focal, estos son los focos. Y si nosotros contamos directamente cuánto hay desde el centro hasta el punto A y hasta el punto B, pues tenemos una distancia de 4 cuadritos. Entonces, lo importante es que nosotros identifiquemos estos puntos para poder graficar, bien sea manual o bien sea en GeoGebra. En GeoGebra, ¿qué me dice inicialmente? Que ubique los focos, ¿cierto? Inicialmente nosotros ubicamos los focos y luego ubicamos un punto cualquiera que estén dentro de la elipse, ¿cierto? Entonces inicialmente ubicamos los focos y el punto del foco, ¿dónde está? Pues en 0,5, porque ya sé que la distancia focal es 4 y el centro está en 0,1. Entonces el punto como tal de uno de los focos pues va a ser 0,4 y el otro va a ser 0,5 y el otro va a ser 0,-3. Y ubicamos un punto C, que pues en este caso yo ubiqué a 3,1 y ya él directamente nos dibuja la elipse. Resulta que él inicialmente, pues, cuando empezamos a graficar, él nos muestra, es la ecuación general, ¿cierto? Aquí la tenemos, 25x cuadrado más 9y cuadrado menos 18 igual a 216, pero si nosotros queremos convertirla, pues simplemente damos clic derecho sobre la ecuación y le damos clic para poder cambiar a la ecuación canónica y aquí ya la podemos identificar. En este caso, pues también evidenciamos que el centro está en 0,1 y con esto pues terminamos nuestra demostración de cómo identificar una cónica de acuerdo a la ecuación general de segundo grado y pues cómo poder, en este caso, graficar una elipse. En una próxima oportunidad explicaré cómo graficar otras cónicas. Espero que este ejercicio sea pues de su provecho. Muchísimas gracias.